En el centro de Bogotá se ubica uno de los lugares que rinde homenaje a la religiosidad. El convento de Santa Clara. Construido en 1647, fue destinado para albergar a las comunidades religiosas femeninas de la época. Hoy es el Museo Santa Clara, un escenario rodeado de arte religioso y que despierta el deseo de explorar la religiosidad desde diversas orillas. Para hallar la fe como una manifestación religiosa, basta con adentrarse a descubrirla, comprender su origen y reflexionar ante ese deseo de estar en paz, de encontrar la tranquilidad y el bienestar interior y exterior. La religión, entre su narrativa amplia y diversa, entre sus símbolos, el arte, sus expresiones, su sacralidad, se consolida en los territorios para hacernos comprender, a través de la fe, cómo funciona el mundo. Hinduismo, judaísmo, budismo, cristianismo, islamismo. Estas son las 5 religiones con mayor número de fieles alrededor del planeta. Desde el año 3000 a.C. y hasta hoy, siguen proclamándose sus reflexiones, sus adeptos, sus motivaciones y la incidencia que han tenido a la hora de caminar entre aquellos que gobiernan o manejan los destinos de las naciones del mundo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal, Mario? Mario, ¿qué piensas de la religión? Pues no soy creyente a ningún tipo de religión como tal, pero pues la respeto, pero no me caso con ninguna. La religión es una creencia que guía a las personas y las lleva a un mundo espiritual. Siento que es un concepto muy amplio, es como va muy dentro de uno. ¿A qué sucesos y memoria histórica se le puede atribuir el origen de las religiones en el mundo? Pues principalmente a la organización del hombre en comunidades, en grupos humanos. Las primeras organizaciones urbanas y esta manera ya de construir aldeas, los atisbos de las primeras ciudades, pues necesariamente están ligadas también con una organización de tipo religioso, es decir, hay un líder que organiza o alrededor del cual se organiza la acumulación de alimentos en las sociedades agrícolas, pero a la vez ese líder que representa ese sustento también se empieza a convertir en el líder religioso, es decir, aquel que alrededor del cual las creencias y la cosmogonía de esa comunidad empiezan a ver a alguien que alimenta esas creencias. Allí hay una manera de no solamente organizar el día a día de la vida, sino eso que va a pasar después de, por ejemplo, morir. ¿Qué orden cronológico podríamos clasificar el nacimiento de las principales religiones del mundo? La mayoría de las religiones están conectadas. Es decir, no son como burbujas que nace una aquí, otra acá, sino que podemos encontrar muchas líneas de conexión entre ellas. Pero en ese orden podemos hablar del hinduismo, unos 2000 años antes de Cristo, también el judaísmo, que de una manera paralela, en otro lugar geográfico que no es lejano, también se da más o menos en el segundo milenio antes de Cristo, o sea, 2000 años antes de Cristo. Posteriormente encontramos el budismo, que pues con la figura de Siddhartha Gautama, que está
muy bien referenciado, estamos hablando del año 500 antes de Cristo. Y posteriormente entonces viene el cristianismo, que es en el siglo I después de Cristo, por supuesto, que básicamente es una religión que nace con los escritos de Pablo hacia el año 50 o 60 después del nacimiento de Cristo. Y posteriormente vendría el Islam, que el Islam lo tenemos hacia el 622, y para ellos el nacimiento del Islam comienza con el viaje del profeta Mahoma de Medina a la Meca, y eso es el año 622. Entonces, más o menos desde el 2000 hasta el siglo VII después de Cristo tenemos como el nacimiento de esas 5 grandes religiones. Las distintas religiones son sistemas muy abarcantes que engloban todo lo que es existir como humano. El amor, la familia, el trabajo, la vida, la muerte, todo. Y en ese sentido lo abarcan todo y lo estructuran todo, le dan un orden. Cada cosa tiene un propósito, se hace de cierta manera, hay unas formas muy claras de existir. Las religiones precisamente son como una brújula, creo yo, que te marcan un norte y te dicen cómo alcanzarlo. Así las religiones, digamos, según cada una, conciben la vida del ser humano como parte de algo más grande. No es simplemente una casualidad, no es el Big Bang que explotó y ya y evolucionamos y estamos acá, sino hay un orden más grande que nos cubre, y entonces nosotros en esa pequeñez relativa de cierta forma somos una pieza del engranaje, y en ese sentido lo hacemos mover, y debemos hacerla mover el engranaje de forma correcta. Ya que es correcto o que no, pues varía mucho, pero todo lo que abarca y cómo lo estructura con un orden definido. ¿De dónde viene históricamente la necesidad del ser humano de aferrarse a una religión? Siempre yo creo que ha habido, y se ha expresado de distintas maneras, un sentimiento de hay algo más que no está simplemente a la vista. Y entonces empieza a formularse esta explicación, que es ese gran cuerpo de luz que pasa y nos baña todos los días con su energía, que son esos cuerpos celestes que iluminan por las noches, porque esos animales, y empieza a hacerse preguntas. Es decir, yo creo que la religión no surge como un tema de aferrarse a la religión misma, sino como subproducto de todas estas preguntas que se van haciendo y que van cambiando y se van desarrollando en un mundo que una vez se encuentra particularmente carente de sentido. La religión te lo da. Entonces yo también creo que la gente que es religiosa encuentra ahí una forma de levantarse cada día con la claridad de que sabe quién es, por qué y para dónde va o para dónde debería ir. Yo creo que va por ahí, puede ir por ahí. Quiero transportarlos al sur de Asia, al lugar donde nació, según los estudiosos en el tema, la religión más antigua del mundo, el hinduismo. Un interlocutor que nos conectará con su origen es Sanjeev Ranjan, embajador de la India en Colombia. ¿De dónde viene el hinduismo? La religión hinduismo o las prácticas hinduistas, los expertos se datan alrededor de 5.000 años atrás. Hoy en día se están haciendo investigación y se hablan de 10.000 o 20.000 años atrás. Y las prácticas, digamos, en términos de documentación, la primera vez esas prácticas fueron puesto en unos libros que se llama Rig Veda, que fue escrito alrededor de 1500 a.C. Y este libro se conjunta los himnos, las prácticas de esa época de los practicantes de este tipo de tradición. No se hablaba de hinduismo, pero se hablaba de las prácticas de personas que vivían ahí. Pero no es solamente un Veda, hay otros 3 Vedas que también se incluyen los rituales, incluyen los himnos, incluye, digamos, los dioses o la filosofía de la religión hinduista.
¿Y cuáles eran los, digamos, principios básicos que se hablaban? Uno era el tema relacionado con el espíritu de cada ser humano. Y eso se decían Atma. Y también se hablaban de un espíritu universal a través de lo que llamamos karma. Karma significa las acciones que uno se hace en la vida que debe ser guiado por la ética, por la moralidad. Y otro concepto también relacionado con el hinduismo era dharma, cuál es su deber, qué es lo que debes hacer, cuáles son los sacrificios, debe ayudar a otras personas. Y el deber, karma y dharma, te vas a llevar a un lugar cuando uno se muere, se va a renacer o se va a ser liberada. Cuando estás liberada, te llegas moksha. Estar liberado del castigo de nacer, morir, renacer. Si haces los deberes bien, su dharma está muy bien, entonces su espíritu se va a liberar de su cuerpo y no tiene que renacer. Y uno se puede renacer si lo haces muchos pecados en la vida humana, te vas a renacer como un perro, se puede renacer como una hormiga, se puede nacer en cualquier, digamos, forma que no va a ser humano. Si están estas dos palabras, ¿a qué le rezamos a esos miles de dioses? El creador, preservador y destructor se está representado a través de diferentes dioses y diosas. Por ejemplo, el dios Ganesha es el dios de buena suerte, que es el hijo de Shiva, el destructor. Aparte de Ganesha tenemos Lakshmi, la diosa que trae dinero. Se abren todas las puertas en la casa y se ponen velitas o luces en toda la casa y se rezan la buena suerte y la plata. Hay, por ejemplo, muchos seguidores del dios Krishna, que es la representación de Vishnu, y esto es por amor, por felicidad en la vida, es Krishna. Hay otro dios que se llama Hanumana, que es un mono, y él fue un servidor de una rey muy conocido en la India, muy venerado en la India, que se llama Rama. Hay un libro sagrado sobre eso también que se llama Ramayana. Y hay templos de Hanumana en muchas partes del norte de la India. Se van ahí para bienestar en términos general y se van el martes y sábado, porque estos son los días más auspicio para rezar Hanumana. Shiva para fertilidad, para crecimiento. Entonces hay muchos dioses, por ejemplo, hay una diosa Saraswati, es para conocimiento, educación, aprender música, conocimiento, intelectualidad. Hacia el año 523 a.C. emerge el budismo, una religión y doctrina filosófica que concentra su más sentido fervor en el desarrollo espiritual. El budismo nace a partir de la figura de Siddhartha Gautama. Al parecer es un príncipe que viene de Nepal, el del norte de China, y que después de un proceso personal en el cual él se da cuenta que la búsqueda de la felicidad la encuentra renunciando a los privilegios que él tiene, emprende un camino a partir del cual pues, hace una propuesta de cómo alcanzar un estado de espiritualidad mejor. A él le funcionó y a partir de este personaje entonces se deriva lo que hoy conocemos como el budismo. Estamos hablando del año 522 antes de Cristo. Esta religión empieza a alcanzar su expansión en el norte de la India
y algunos príncipes de la India precisamente se convierten a ese nuevo código moral que es una manera muy interesante de ver el budismo. Hoy en el mundo deben existir unos 500 millones de budistas. Tiene una particularidad y es que para muchos ni siquiera es una religión, sino hay que considerarla más bien como un código ético y moral al cual hay que seguir. ¿Sí? Un código que se basa en 4 verdades que son muy fáciles, digamos, de entender, y es que la existencia produce sufrimiento. ¿Sí? Ya de por sí, o sea, desde que esté vivo tengo sufrimiento. Pero ese sufrimiento proviene de el apego. Y ese apego que produce ese sufrimiento se puede superar. Es decir, no tengo que sufrir toda mi existencia, puedo prescindir y puedo llegar a superar ese sufrimiento. Y el cuarto de esas verdades es que eso se supera a través de la reflexión y la meditación. Yo creo que una de las cosas que es súper importante en el budismo es reconocer, digamos, los tipos de sufrimiento más burdos que tenemos y que permean toda nuestra vida: es nacimiento, enfermedad, vejez y muerte, ¿cierto? Eso es algo que nosotros lo tenemos que tener como presente en nuestra vida para darle significado a nuestra vida, para hacer una vida más significativa, ¿cierto? Y no estarla como desperdiciando como lo hacemos ahora, a veces teniendo peleas, dañando el medio ambiente, pensando que nuestras acciones no tienen un resultado, y resulta que sí tienen un resultado, y yo soy responsable de ese resultado, nadie más es responsable. Y de ahí surge lo que llamamos nosotros la ley de causa y efecto, el karma. Todos tenemos muchas semillas y lo que tenemos es que buscar condiciones para que esas semillas que maduren sean semillas que me generen un mejor bienestar y que también generen mayor bienestar a los demás, ¿no? Aunque no necesariamente desde el budismo, estamos con el ahimsa, que es la no violencia. Entonces buscar que por lo menos mis acciones hagan el menos daño posible a los demás y a nosotros. No creemos en un Dios como tal, pero tampoco lo negamos. Cuando le preguntan al Buda, oye Buda, o príncipe Siddhartha o Gautama, ¿Dios existe? Le dice a unas personas sí, y después viene otro y le dice, oye Buda, ¿y en qué ustedes creen en Dios? Y él dice no. Y un estudiante le dice, bueno, ponte de acuerdo porque ¿cómo así que sí, que no? Eso es como ambivalente. Y él dice simplemente porque hay unas personas que necesitan creer en un Dios creador y otras personas que no necesitan creer en un Dios creador. Para el año 1800 a.C. nace el judaísmo. Entre los siglos I y VII después de Jesús nacerían las raíces de religiones como el cristianismo y el islamismo. Estas 3 doctrinas juntas suman más de la mitad de la población de creyentes del mundo, con más de 4.300 millones de fieles. El monoteísmo y la revelación divina son, entre otros aspectos comunes, los que comparten estas religiones. ¿Cómo nace el judaísmo? El judaísmo es una de las 3 religiones que provienen de Abraham. El judaísmo nace con Abraham, que es el creador del monoteísmo, y ya el judaísmo como tal, como pueblo, como colectivo, nace en el monte Sinaí con Moisés. Cuando Moisés también recibe la revelación de Dios, recibe las tablas de la ley, recibe la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés del Pentateuco que constituyen, digamos, la base de la fe judía. Y podemos decir que ese es el surgimiento del pueblo judío hasta el año 1350 antes de la era común. ¿Qué profesa el judaísmo? ¿En qué creen? ¿Qué enseñan? El judaísmo es un pueblo que tiene una religión común, una historia común, una lengua común y el concepto de tierra prometida. En el tema de la religión está obviamente la creencia en un Dios sin imágenes. Todo el tema de los ídolos está prohibido en la religión judía. Los 10 mandamientos, los preceptos que están en la Torá, cuidar el Shabbat,
que es el día sagrado del judaísmo, cumplir con las reglas que están en el tema de la dieta, en el tema de la familia, el monoteísmo puro siempre, creer en un Dios sin imágenes. En los lugares de culto el judaísmo está completamente prohibido poner imágenes, estatuas, nada de eso. Y la creencia en el libro sagrado que es la Torá y en la tierra prometida que es la tierra de Israel y una historia de un pueblo común que completa más o menos 3.400 años hasta el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo? Todos los que creemos en Cristo somos cristianos. Nosotros somos cristianos y dentro del cristianismo somos católicos. Es decir, en el cristianismo históricamente ha habido distintas expresiones, ha habido distintas formas de vivir la fe cristiana. Unas de ellas nacen con la Reforma Protestante, que es en el tiempo de Lutero en el siglo XV, y comienza a haber una diversificación. Después, durante el siglo XX, nacen los grupos que llamamos evangélicos, sobre todo los grupos de carácter pentecostal y neopentecostal, que tienen mucha fuerza a partir de una serie de transformaciones de la iglesia protestante en Estados Unidos. Pero la iglesia tuvo otras divisiones después de la Reforma Protestante, en Inglaterra en concreto, cuando se crea a raíz de unas discusiones con el rey Enrique VIII, se crea la iglesia anglicana. O sea, hay varios momentos en que se crearon distintas denominaciones dentro del cristianismo y por lo tanto tenemos una sombrilla común que es la fe en Jesucristo. Desde el punto de vista católico, ¿qué vino a enseñar Jesucristo a esta tierra? Vino a anunciar la presencia del reino de Dios en medio de nosotros. ¿Por qué cree usted que el ser humano siempre necesita tener fe en algo? Porque es algo que está, digamos, sembrado en su alma, en su corazón, esa búsqueda de ir hacia lo que es la relación con lo que es trascendente. Y todos buscamos de una manera u otra, el que cree y el que no cree, todos tenemos una relación con algo que es como superior a nosotros, con algo que tiene mucho más poder que nosotros. ¿Cómo se origina el Islam y quién es el profeta Mahoma? Es un profeta que vive entre el año 570 y el año 632, nació en su ciudad natal, la Meca, que significa centro del mundo. Es una ciudad que se remonta hasta la época de Adán, ¿sí? Donde se construyó el primer tabernáculo que se conoce como la Kaaba o la Meca. Y es un profeta descendiente de la línea de Ismael. Y además es un profeta sui generis en la historia. ¿Por qué sui generis? Porque Mahoma es un profeta que es estadista, juez, legislador, estratega militar, además de ser un profeta y un místico, que lo tiene per se, como esencia, un maestro de una tradición espiritual universal. Es además de eso padre de familia, tiene hijos, se casa varias veces, llegó a tener más de 12.500 discípulos. Y ese mensaje de Mahoma, en menos de un siglo, va desde España, desde el occidente, desde España en el año 711, hasta los límites con la India. Primero que enseña el Corán claramente es que Dios ha venido manifestándose a través de los profetas y a través de la historia muchas veces, y que Dios ha enviado 144.000 profetas a través de la historia, muchos mensajes. Algunos los conoce la humanidad, otros no los recuerda, otros se perdieron. El Corán hace una precisión clara que no hace otro libro sagrado. El mensaje divino, el mensaje espiritual es vertical, o sea, viene de los cielos, de los universos y desciende, y para ello ha utilizado profetas, maestros, civilizadores que hablan la lengua de su pueblo. Ese mensaje universal que habla de que somos una sola familia humana, de que somos hijos de Adán y Eva, de Noé, de Abraham, que somos una sola humanidad, debemos amarnos como humanidad. Y hay un debate claro aquí, el creyente. Ese creyente es universal, es hermano de otro musulmán y es hermano en la humanidad del que no es musulmán. O sea, tiene que aclarar que tiene que proteger y amar al que no es musulmán, es decir, al hermano en la humanidad y al que es creyente. Y ese creyente es un ciudadano del mundo, porque toda la tierra es de Dios. Para nadie es un secreto que el poder y la religión han caminado de la mano por varios periodos en la humanidad. Cada uno lleva un objetivo. Pero históricamente, ¿de qué manera la religión tiende puentes entre los imperios o entre quienes buscan consolidar, expandir sus creencias y sus narrativas de fe? La religión no debemos verla como un discurso, como una forma de pensar, como una forma de comprensión del mundo y del ser humano que en sí misma
es más propensa, digamos, a ejercicios de poder autoritarios. No creo que debamos pensarla de esa manera, y la historia nos muestra, por el contrario, que otras formas, digamos, de producción de la verdad, por ejemplo el discurso científico, pues han sido usados también como instrumentos de ejercicios del poder autoritarios, excluyentes, de dominación violenta, como es el caso, por ejemplo, a finales del siglo XIX de la justificación científica del racismo asociada a la empresa, digamos, del colonialismo europeo, ¿no? Las religiones, cuando empiezan a popularizarse, necesitan un medio a través del cual llevar ese mensaje a otras regiones y a otras personas. Y no solamente llevarlo, sino en muchas ocasiones imponerlo. Y por una razón que es muy sencilla, y es que la religión también se convierte en una forma de control social. Al igual que el poder militar o el poder civil necesitan tener una serie de normas que rijan todo un pueblo, que rijan toda una sociedad, pues la religión también es eso. Es una manera de normar cómo se vive y también cómo se muere. ¿Qué hace que el ser humano haya valorado la fe como una estrategia de dominación? Es decir, si tú estás tan convencido de que tu visión del mundo y la de tu grupo religioso es la que debe primar, es un desenlace lógico que empieces a actuar para que todos los demás vengan a ese sistema. Es una forma también de estructurar tu vida, en el sentido de que cuando la moral es laxa y no sabes bien de qué forma actuar, la religión justamente te dice, no, es que tú esto sí y esto no. Cuando se habla de Dios en la Biblia, por ejemplo, siempre hay una relación de autoridad, claramente. Obedecemos, nos arrodillamos ante Él. No es una relación horizontal en la que uno construye un camino democráticamente. La religión es el camino a la libertad, si en verdad es una dominación o un acto voluntario de sublimar su voluntad individual por una gloria más amplia. Creo que hay que tener en cuenta ambas perspectivas. Claro, hay temas de autoridad complejos, pero también no se puede negar la experiencia religiosa del que encuentra la plenitud en adherirse a los códigos de su religión. A través de una amplia baraja de ritos y cultos, el mundo contemporáneo ha descubierto otra serie de credos que hoy suman una cantidad importante de fieles. En el bastidor aparecen nuevos competidores que expanden precisamente la fe humana. Lejos de la otredad y de esa mirada extraña que en algún momento lograron interponer las creencias que hoy hemos traído durante este viaje que va más allá de la fe.